bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Carlos Solano y el día de hoy agarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que le vuelven a encontrar a Medina Mora, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, el decomiso más grande de la historia de perico en el país, así como lo escuchas, lo cual confirma las palabras de Santiago Nieto. Este hombre era un narcoministro. ¿Qué consecuencias tendrán? Ante esto, los medios de comunicación andan como locos. Ya les pagaron para que le tiren a Santiago Nieto. Sin embargo, el ángel de la justicia está respondiendo y el pueblo mexicano lo está respaldando. ¿Qué sucederá? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que lo que en el Charro Político habíamos venido pronosticando hoy se hace una realidad. Y es que nuevamente le vuelven a sacar varias toneladas. ¿Qué digo varias? La cantidad más grande de la historia nunca antes vista de este polvo conocido popularmente como perico al ex ministro Medina Mora. Donde ya habíamos señalado aquí en el Charro Político y lo habíamos tachado de narcoministro. Luego de que se diera a conocer cómo descongeló cuentas a grupos criminales, cómo le entró al tema del lavado de dinero, y no solamente eso, sino que además se especulaba que el señor podría estar liderando un grupo criminal, y hoy es una realidad. Que se agarre, porque ahora sí la batalla ya comenzó. Luego de que contratara medios de comunicación para intentar golpear la figura de Santiago Nieto, ¡pum! Ahora sale esto. Así que ya comenzó la batalla y el pueblo mexicano está del lado del ángel de la justicia, es decir, Santiago Nieto. Arrancamos con la información del día de hoy y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y es que recordaremos que en el Charro Político platicamos que el mismo ministro Medina Mora fue parte clave o fundamental para que entrara en curso este programa de Rápido y Furioso, es decir, que entraran pues ciertos artefactos, como lo estamos viendo en pantalla. No puedo mencionar la palabra porque nos pueden censurar, de México a Estados Unidos. Justamente este proyecto de Rápido Furioso o Iniciativa Mérida eran con el objetivo de que Estados Unidos dejara entrar ejércitos norteamericanos para enseñarle al ejército mexicano ciertas estrategias para poder acabar con el crimen organizado, así como también para poderse enfrentar con los mejores artefactos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues simple, lo que todos sabemos, Felipe Calderón le trabajaba a un cierto grupo criminal donde estos artefactos de Rápido y Furioso jamás fueron a parar en manos del ejército, sino que fueron a parar en manos de este grupo delictivo, donde Medina Mora fue cómplice, ayudó y aportó a esta situación. Desde ahí comienzan las indagatorias en contra de este exministro de que le estaba jugando al bando contrario, es decir, a el crimen. Vamos a escuchar el video a continuación y esto es por parte de Julio Astillero. En ese ámbito. Vamos a hablar ahora con Dolia Esteves. Ella es corresponsal independiente en Washington y ha expresado puntos de vista que me parecen muy interesantes respecto a este caso del ministro que está renunciando, Eduardo Medina Mora. Dolia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, a ti al auditorio. Gracias, Dolia. Pues, ¿qué opinión tienes de la salida de escena del ministro ya en renuncia, Eduardo Medina Mora? Bueno, para mí fue sorprendente porque él es era un funcionario que siempre se destacó por ser muy combativo en las acusaciones o denuncias o incluso críticas que se le han hecho a lo largo de su larga carrera de servidor público. Entonces sí, pues a mí me sorprendió porque como había negado que había habido algún delito en todas estas transferencias, uno asume que fue la razón por la que se va, por las investigaciones que se habían estado haciendo por parte de Santiago Nieto en términos de las transferencias millonarias a cuentas que le pertenecen aquí en Estados Unidos y en Londres. Sin embargo, reflexionando un poco, pues no extraña que se haya ido. Yo creo que ya verdaderamente se vio desprotegido. Yo lo que puedo comentarte es que él jugó dos papeles muy importantes ante el gobierno de Estados Unidos cuando fue procurador del gobierno de Felipe Calderón. Él básicamente fue el pionero de la instrumentación de la Iniciativa Mérida, que como sabemos a través de ese mecanismo se justificó la militarización de la fracasada guerra a las drogas.
Por otro lado, cuando fue embajador aquí en Washington, fue embajador de 2013 a 2015. Bueno, aquí se menciona algo muy interesante, que es decir, que con Eduardo Medina Mora, cuando fue procurador, porque déjenme decirles, Charrito, que el señor parecía mejor que el Chapulín Colorado, brinque y brinque de puesto en puesto, resulta que él tuvo, junto con Felipe Calderón, la opción de dejar entrar grandes cargamentos de estos polvos, de estas sustancias que están estrictamente prohibidos en nuestro país. Así que si hoy en día te preguntas cómo es posible que nuestros jóvenes consuman esas cochinadas, cómo es posible que nos estemos hundiendo en inseguridad, pues te platico que Medina Mora fue parte de ello. Medina Mora fue brazo derecho también de Felipe Calderón, y por eso larga vida a Medina Mora durante el sexenio priista. Sin embargo, no pensaba que en la cuarta transformación su negocito se le iba a acabar. Bueno, aquí es donde empieza la investigación, o aquí es donde yo comencé a ver qué está pasando, por qué Medina Mora tanto acercamiento con grupos, con el tema de estas sustancias ilícitas. Pues bueno, después de esto sale esta información, y aquí es donde todo tiene sentido, y es que le encuentran a Medina Mora la cantidad nunca antes vista, es decir, la cantidad más grande de la historia que se ha obtenido aquí en México, o que se ha visto, de cargamentos de perico, donde el señor jamás como procurador investigó, jamás hizo nada, nadie supo dónde quedaron esos kilos de ese cargamento. Algunos dicen que el señor se los entregó a grupos delictivos, y es ahí donde se confirma que en realidad Medina Mora era un narcoministro. Vamos a escuchar la nota a continuación, y dice así: el extraño caso del decomiso de coca más grande de la historia, así lo estamos escuchando. En la gestión de Eduardo Medina Mora como procurador general de la República del gobierno de Felipe Calderón, pues ¿con cuál otro?, se llevó a cabo el mayor decomiso de este polvo de la historia. Aseguraron 23.5 toneladas de esta sustancia en la aduana de Puerto Vallarta. Sin embargo, él siendo procurador, es decir, de la entonces PGR, tenía que haber hecho alguna investigación. No hizo absolutamente nada, dio carpetazo, decomisaron esas toneladas, pero nunca nadie supo a dónde llegó. Sin embargo, los que estaban implicados en esta situación resulta que eran compadres de Medina Mora. Dice así: a pesar de que el golpe fue histórico, fue realizado y que la Policía Federal entró, así como la Secretaría, la DEA y la PGR, nunca se tuvo ningún responsable, nunca nadie supo qué había pasado. Lo que se sabía es que este cargamento tan grande venía de Colombia y era para Arturo Beltrán Leiva. Eso fue lo único que se supo. Sin embargo, ya investigaciones habían dado a conocer que había habido involucrados por parte de las autoridades de la aduana de Manzanillo. Sin embargo, nunca nadie hizo absolutamente nada. En su momento, la línea de investigación de las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, apuntaron que también había participación de 4 funcionarios claves en la administración de la aduana de Puerto Vallarta, lo cual le tocaba al procurador, es decir, Medina Mora, pero nunca hizo absolutamente nada. Sin embargo, la PGR de Medina Mora nunca investigó la posible complicidad de los funcionarios de la aduana, y prácticamente sin atender la línea de investigación de las áreas de inteligencia federal que participaron en el operativo. Y seguimos leyendo. ¿Qué se va a investigar? Al personal de la aduana, le preguntaron a Medina Mora en su momento. Se va a investigar al personal. Hay detenidos, agentes, famosos, funcionarios. ¿Qué va a pasar? Ante esto, Medina Mora, el 5 de noviembre de 2007, dijo lo siguiente: mira, en este momento, con respecto a la aduana de Manzanillo, yo te puedo decir que el personal de la aduana actuó con pleno apego a la normatividad y a los procedimientos operacionales que la propia aduana ha fijado, y eso es lo que nos permitió no hacer más investigaciones. En pocas palabras, el señor le dio carpetazo, había funcionarios, había amigos y compadres involucrados, inclusive pudo haber sido él, con lo que hemos venido viendo de que el señor podría tener inclusive
hasta un grupo criminal. Entonces vemos pues todo lo que facturaba en sus empresas y realmente es demasiado para lo que representan las empresas que él tiene como asesoría en computación, y arriba de 200 millones. Digo, está brutal esta situación. Entonces claro que cada día le sale más y más información a Eduardo Medina Mora. Ahora, no hay que olvidar que el mismo Santiago Nieto lo confirmó. Vamos a escuchar el video. Al caso del señor Medina Mora, pues es una renuncia de carácter personal. Él decidió renunciar a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad, efectivamente hay una denuncia que presentó la UIF en su contra por el lavado de dinero presunto, pero pues es una decisión personal del señor Medina Mora de renunciar. Ahora, ¿qué no me gusta de Medina Mora? Pues evidentemente no me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o a personas relacionadas. Bueno, justamente ahí está la clave de todo, que nos da a indicar que efectivamente Medina Mora era un narcoministro. ¿A qué se refiere con la famosa jurisprudencia? Pues bueno, resulta que Santiago Nieto denunció lo siguiente: Medina Mora está implicado en el narco, y aquí menciona otra palabra, y lavado, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Y dice lo siguiente, lo estamos viendo: una jurisprudencia impulsada por Medina Mora hace 4 meses ha sido empleada por jueces afines a todavía ministros para liberar recursos de personas que enfrenten acusaciones por delincuencia, afirmó afirmó Santiago Nieto. Sostuvo que ha cuestionado cómo a partir de una jurisprudencia impulsada por Medina Mora, 2 mil millones de pesos han sido desbloqueados a presuntos delincuentes, supuestos políticos corruptos, y es gracias a esta jurisprudencia que Medina Mora les otorgó, quitándole facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿En qué sentido? A continuación te lo voy a leer. Y es que resulta que en mayo del año pasado, explicó Medina Mora, propuso un criterio jurídico a partir del cual, si una solicitud de bloqueo de cuentas de una persona que enfrenta un juicio deviene de una instancia internacional, es decir, exterior, tiene validez constitucional. Sin embargo, si la acatación de bloqueo de cuentas viene de una institución, es decir, dependencia nacional, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que desarrolla una investigación, deja abierta la posibilidad para que se pueda desestimar, es decir, dejar sin efectos la acatación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que no se les bloqueen las cuentas, dado que por esa razón a muchos delincuentes se les han descongelado sus cuentas y el gobierno mexicano ha perdido alrededor de 2,000 millones de pesos, así como lo escuchas. Y es que esta era una riña que ya se veía, porque desde mayo del año pasado pues ya había ahí un choque, un problema, y posteriormente ya Santiago Nieto y Medina Mora se habían enfrentado, que cómo era posible que le quitara autoridad a Santiago Nieto. Y hoy vemos por qué, porque el señor es a lo que se dedica, es a quienes trabaja, a estos grupos directivos, y por eso acomodaba las jurisprudencias que vienen siendo una especie de ley, por así llamarlo, para no meternos en términos jurídicos, a modo de delincuentes. ¿Qué es lo que sucede con los hechos? Muchos jueces han considerado que es preferente para la sociedad mantener los bloqueos de cuentas, pero también hemos tenido jueces cercanos a el ministro Medina Mora que ordenan la liberación de cuentas a quienes enfrentan acusaciones penales, y no es posible. Pues bien, con esto concluimos el video. También aquí te mencioné cómo es que hay vínculos entre Samuel García, principalmente su tío, que está señalado por delitos, y que Medina Mora también le habría descongelado cuentas. Entonces vemos que es una información muy muy fuerte, y cómo es posible que en este momento medios locales e internacionales hagan un caos y le están tirando con todo a Medina Mora. Lo quieren sacar a como dé lugar. Esta es la venganza, no solamente quieren sacar a como dé lugar a Santiago Nieto, es la venganza de Medina Mora y de todos los cuales han salido señalados por Santiago Nieto y hoy enfrentan consecuencias legales. Pues bien, con esto concluimos el video. Yo soy Junco Solano y nos vemos hasta la próxima.